Hola, hola, hola familia de mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Y si no es así, no se preocupen, porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura que les va a alegrar el día, o al menos les va a tocar la fibra sensible. Hoy vamos a hablar de un momento muy especial, un momento que nos demuestra la humanidad, la sensibilidad, incluso la vulnerabilidad de uno de nuestros actores favoritos, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón en tantas series y telenovelas. Pero no se asusten, no vamos a entrar en spoilers ni nada por el estilo. Hoy nos vamos a enfocar en un encuentro, un momento en el set que fue tan emotivo, tan conmovedor, que hizo llorar a Can Yaman. ¿Se imaginan? A este hombre que nos ha hecho suspirar, reír y hasta gritar de emoción, verlo vulnerable, conmovido hasta las lágrimas. Es algo que realmente vale la pena explorar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a sumergirnos en los detalles de este encuentro, a descubrir qué fue lo que provocó esta reacción en el actor, y por qué este momento es tan importante para entender la personalidad de Can Yaman y la forma en que se involucra con sus proyectos. Así que si son fans de Can Yaman, o simplemente les gusta ver cómo los artistas se conectan con sus emociones, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto denle al botón de me gusta si les gusta lo que ven. Su apoyo es muy importante para nosotros. Ahora sí, prepárense para emocionarse. Empecemos. La historia de este momento especial tiene lugar durante la grabación de una de sus series más exitosas, Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Para quienes no estén familiarizados con la trama, les diré que es una comedia romántica que nos narra la historia de amor entre Candivit, interpretado por Can Yaman, y Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir. La serie está llena de momentos divertidos, románticos y, por supuesto, también tiene sus momentos dramáticos. Pero lo que sucedió en el set, en particular, sobrepasó la ficción y se convirtió en algo muy real. Todo comenzó con la llegada de una persona muy especial al set. No era un colega actor, ni un miembro del equipo de producción, ni siquiera un fan común y corriente. Se trataba de un niño que, según cuentan, era un gran admirador de Can Yaman. Este pequeño además tenía una condición especial que lo hacía aún más conmovedor. No voy a entrar en detalles específicos sobre su condición, por respeto a su privacidad y la de su familia, pero sí les puedo asegurar que era un niño muy valiente y que había seguido la serie Pájaro Soñador con mucho entusiasmo y alegría, encontrando en ella un refugio y una fuente de esperanza. La producción del programa, al enterarse de la profunda admiración del niño por Can, y con la intención de hacer un gesto que trascendiera la pantalla y llegara directamente al corazón, decidió hacer algo muy especial: invitarlo al set y organizar un encuentro sorpresa con su ídolo. Imagínense la emoción del pequeño, la alegría desbordante de poder conocer en persona a Candivit, al hombre que interpretaba a ese personaje que tanto admiraba y con el que tanto soñaba. La sola idea de ese encuentro ya era mágica, una promesa de felicidad y de un día que sin duda cambiaría la vida del niño para siempre. El día del encuentro llegó y la expectación en el set era palpable. Los nervios, la anticipación y la emoción se respiraban en el aire. Can Yaman, que en ese momento desconocía completamente la sorpresa que se le estaba preparando, estaba ensayando una de las escenas. Se encontraba completamente concentrado en su trabajo, en la interpretación de Candivit, sumergido en el personaje y en la perfección de cada detalle. Los directores y el equipo de producción, con la complicidad de los demás actores y del personal técnico, habían preparado meticulosamente cada paso del encuentro sorpresa, buscando que fuera lo más emotivo y significativo posible. El momento crucial llegó. En cuanto Can Yaman se percató de lo que estaba sucediendo, su rostro experimentó una transformación radical. Dejó de ser Candivit, el personaje icónico y enigmático, y se convirtió en Can Yaman, el hombre, el ser humano. La sorpresa, la incredulidad y la emoción se dibujaron en su rostro, revelando una vulnerabilidad que conmovió a todos los presentes. El brillo en sus ojos, la forma en que su cuerpo se tensó, demostraban que algo muy profundo estaba a punto de suceder. El encuentro, que se desarrolló de forma sencilla y espontánea, fue de una inmensa significancia. El niño, con una timidez comprensible y una mezcla de emoción y admiración, se acercó a Can Yaman. Estrechó su mano con delicadeza, como si estuviera tocando un tesoro, y le dedicó unas palabras de agra.
Decimiento que resonaron en el silencio del set. Le expresó lo mucho que admiraba su trabajo, lo mucho que le gustaba la serie Pájaro Soñador, y le relató con la inocencia y la sinceridad de un niño, cómo la serie le había brindado alegría y esperanza. Le transmitió la felicidad que sentía por poder conocerlo en persona, y le agradeció por el personaje de Candy Beat, que se había convertido en una fuente de inspiración y alegría en su vida. Kanyaman, visiblemente emocionado, se inclinó, le dedicó una mirada llena de ternura, y le dio un abrazo que lo envolvió por completo. En ese abrazo, en ese contacto físico que simbolizaba la conexión humana más pura, el actor le transmitió todo su cariño y su apoyo. Le dedicó palabras de aliento, le hizo sentir especial, y le aseguró que su admiración y su alegría eran un regalo invaluable para él. Y fue en ese momento, en ese abrazo, en ese intercambio de miradas, donde las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Kanyaman. No fue una lágrima de tristeza, sino una lágrima de emoción, de empatía, de conexión profunda con el niño. Era una lágrima que nacía del corazón, que reflejaba la ternura, la gratitud, la admiración, y la conciencia del impacto que su trabajo podía tener en la vida de los demás. Fue un momento tan puro, tan real, que conmovió a todos los presentes en el set. Los que estuvieron ahí ese día, recuerdan que el ambiente se impregnó de una energía muy especial, una atmósfera cargada de emociones y de una profunda conexión humana. Todos, desde los actores hasta el equipo técnico, sintieron que eran partícipes de un momento mágico, un instante que trascendía la ficción y se convertía en una experiencia real y significativa. Se respiraba amor, compasión, admiración, y una sensación generalizada de que estaban presenciando algo verdaderamente especial. Ver a Kanyaman, esa figura pública, esa estrella mediática, mostrarse tan vulnerable, tan humano, tan sensible, impactó profundamente a todos los presentes. Fue un recordatorio de que, detrás de la imagen del actor famoso, existía un ser humano con sentimientos, emociones, y una gran capacidad de empatía. Este encuentro, que capturó la esencia de la humanidad, nos dice mucho sobre la personalidad de Kanyaman. Nos muestra que detrás de la imagen del actor guapo y exitoso, hay una persona sensible, empática y con un gran corazón. Nos demuestra que Kanyaman se preocupa genuinamente por sus fans, que se involucra con pasión en los proyectos que emprende, y que no tiene miedo de mostrar sus emociones, incluso cuando éstas lo hacen vulnerable. Es una demostración de su compromiso con la autenticidad y de su capacidad para conectar con las personas a un nivel emocional profundo. Además, este emotivo momento nos recuerda la importancia del impacto que los artistas, los actores y las figuras públicas tienen en la vida de sus seguidores, especialmente en los más jóvenes. Un simple gesto de amabilidad, unas palabras de cariño, un abrazo sincero, una sonrisa, pueden hacer una gran diferencia en la vida de una persona, especialmente en momentos de dificultad o vulnerabilidad. Este encuentro fue sin duda un momento inolvidable para el niño, un recuerdo que atesorará por siempre, y también para Kanyaman, quien experimentó una conexión humana que lo marcó profundamente. ¿Por qué creo que este momento es tan especial y significativo? Porque nos recuerda que todos somos humanos, que todos sentimos, que todos necesitamos amor y comprensión, y que la conexión con los demás, la empatía y el amor son los valores más importantes de la vida. En un mundo donde a veces es fácil perderse en la superficialidad, la fama y la búsqueda del éxito a toda costa, ver a Kanyaman mostrar su lado más humano es un recordatorio de que al final del día, todos somos iguales, todos compartimos la misma condición humana, y que lo que realmente importa es la capacidad de conectar con los demás desde el corazón. Y por supuesto, este evento tuvo un impacto muy positivo en la imagen pública de Kanyaman. Lo humanizó, lo acercó aún más a sus fans, y demostró que es una persona con valores y principios sólidos. Después de este encuentro conmovedor, muchos seguidores expresaron su admiración por el actor, destacando su sensibilidad, su empatía, su capacidad de conectar con las personas y su autenticidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de agradecimiento y de elogios hacia Kanyaman, por su noble gesto y por la emoción que había transmitido. Y como dato curioso, este momento trascendental no se limitó a las paredes del set de grabación. La historia del encuentro entre Kanyaman y el niño se difundió rápidamente en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en los corazones de los fans de todo el mundo. Muchas personas, conmovidas por la historia, compartieron fotos y vídeos del momento, y la historia se convirtió en un ejemplo de cómo los artistas pueden utilizar su fama y su influencia para hacer el bien, para generar un impacto positivo en la vida de los demás, y para transmitir mensajes de esperanza y amor.
La historia de Can Yaman y el niño es un ejemplo conmovedor de cómo el amor y la admiración pueden trascender la pantalla y crear momentos inolvidables. También nos recuerda la importancia de la empatía, la compasión, la conexión humana, y el impacto que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener en la vida de los demás. Es una historia que nos inspira a ser más humanos, a ser más comprensivos, y a valorar las conexiones que establecemos con los demás. En resumen, lo que hizo llorar a Can Yaman en el set de Pájaro Soñador fue un encuentro emotivo y significativo con un niño que lo admiraba profundamente. Este momento reveló la sensibilidad y la humanidad del actor, y nos recordó la importancia del amor, la empatía, la compasión, y la conexión humana en un mundo que a veces parece carecer de ellas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la fama, el éxito, y la importancia de ser auténticos y humanos. Y bueno, familia, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que esta historia les haya gustado, que les haya conmovido tanto como a mí, y que les haya hecho ver a Can Yaman desde otra perspectiva, desde una perspectiva más humana y cercana. Espero que este vídeo les haya recordado la importancia de la empatía, de la conexión humana, y de valorar los gestos de bondad que pueden cambiar la vida de las personas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo, si ya conocían esta historia, o si tienen alguna otra anécdota que quieran compartir sobre Can Yaman o sobre cualquier otro artista que haya demostrado su lado humano. La conversación siempre es bienvenida. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para nosotros. Nos ayuda a seguir creando contenido que les guste y que les emocione. Así que no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden siempre, la empatía y el amor son los verdaderos superpoderes de la vida. Hasta pronto.